Bien, en esta oportunidad vamos a ver las consecuencias de la definición de logaritmo. Aquí vamos a escribir consecuencias de la definición de logaritmo. Pues de la definición devienen algunas características importantes que es necesario considerar cuando se están aplicando esto de los logaritmos, ¿ya? Entonces acá vamos a dejar en claro aquello. Entonces vamos a anotar aquí una primera consecuencia. Y esta consecuencia tiene que ver con la siguiente expresión. Sabemos que, por ejemplo, cualquier cantidad elevado a la 1, pues va a ser igual a la misma, ¿no? Es decir, cualquier cosa elevado a la 1 es igual a la misma. Esto, si transformamos a logaritmo, tendríamos que decir, entonces, si solo si logaritmo en base q de q es igual a 1, ¿ya? Esa sería la primera consecuencia que vamos a tomar en cuenta cuando estemos utilizando, cuando estemos aplicando más bien los logaritmos. Y es esto de acá que estoy marcándoles con este recuadro, que nos indica que el logaritmo de cualquier cantidad, de cualquier argumento que tenga la misma base, siempre será 1. Pero veamos un ejemplo para entender mejor aquí. Por decir, vamos a darnos la siguiente ejemplificación. Vamos a calcular el logaritmo de 2021 en base 2021. Entonces, ¿qué nos dice esta característica? Que como son el argumento y la base iguales, esto va a ser igual a 1, ¿no? Necesariamente. O también podemos citar el siguiente ejemplo. El logaritmo de, por ejemplo, 2w menos 5 en base, bueno, la misma base, ¿no? 2w menos 5. Entonces, tenemos aquí un logaritmo que tiene el mismo argumento y la misma base. Entonces, directamente eso va a ser 1. Así de simple es esta primera consecuencia, ¿ya? Ahora, aquí vamos a anotar una segunda consecuencia que tiene que ver con algo muy bonito, que es el resultado de la potenciación. En este caso, sabemos que cualquier cantidad elevado a la 0 va a ser igual a 1. Eso es una propiedad de exponentes, ¿no? Ahora, si transformamos esto a logaritmo, deberíamos decir, sí, solo sí, logaritmo en base w de 1 va a ser igual a 0. Entonces, esta segunda consecuencia nos dice lo siguiente, que el logaritmo de 1 en cualquier base siempre va a ser 0. Y como siempre, esto lo podemos ejemplificar de una manera muy sencilla. Vamos a decir aquí, por ejemplo, el logaritmo, a ver, acá vamos a anotar, el logaritmo de w más 5, ¿ya? O más bien, en todo caso, el logaritmo de 1 en base 2021, pues eso va a ser 0, ¿ya? Entonces, esta segunda consecuencia nos dice aquello, que el logaritmo de 1 en cualquier base siempre será 0. Pasemos a ver una siguiente consecuencia que es necesario tomar en cuenta cuando trabajamos con logaritmos. Aquí vamos a anotar 3, tercera consecuencia, y tiene que ver justamente con lo siguiente. Nos dice así, a ver, voy a borrar esto, el logaritmo de cualquier cantidad, ¿ya? De cualquier cantidad, pero que esté elevado a un exponente, por ejemplo, voy a escribir acá cualquier variable, ¿ya? G elevado a la X, que sea, en base, pues, la misma base, G. Entonces, ¿qué dice esta consecuencia? Que el resultado va a ser igual simplemente a ese exponente, ¿no? Ese exponente del cual se está tratando en el argumento del logaritmo. Aquí vamos a marcarlo en un recuadro. Entonces, esta es la tercera consecuencia. Fíjense que tiene mucha similitud con la primera, ¿no? Solamente que en este caso tenemos un exponente en el argumento, porque después el argumento del logaritmo y la base siguen siendo iguales. Y como siempre, a través de un ejemplo vamos a poder entender esta consecuencia. Voy a anotar acá, por ejemplo, el logaritmo en base a menos 5, ¿ya? Del argumento, pues el argumento va a ser el mismo, ¿no? Va a ser a menos 5
elevado a la W. Entonces, según esta consecuencia, fíjense que tenemos el argumento y la base iguales, solamente que hay un exponente. El resultado va a ser el exponente. Eso es lo que nos dice esta tercera consecuencia. Veamos ahora la última consecuencia que es necesario tomar en cuenta cuando estemos realizando operaciones con logaritmos. Y esta nos dice del siguiente modo. Bueno, acá en esta pizarrita virtual no puedo yo aumentar el tamaño, pero vamos a ver que se va a poder apreciar. Vamos a escribir cualquier base, en este caso sea A, elevado a un logaritmo, ¿ya? Elevado a un logaritmo con la misma base de cualquier argumento, que sea z el argumento. Esta consecuencia dice que el resultado de esa expresión automáticamente va a ser z. Pero tengo acá yo una imagen que justamente refleja aquello, ¿no? Obviamente no interesan las variables, la idea tiene que entenderse. Fíjense aquí, la base es h, ¿ya? La base de esta expresión es h. La voy a poner como un círculo. La base del exponente, de la potencia es h, y es la misma base del logaritmo, ¿no? Entonces, ¿qué dice esta consecuencia? Que cuando tenemos una base de la potencia elevado a un logaritmo con la misma base, el resultado directamente va a ser el argumento. Y bueno, esto es necesario ejemplificarlo, ¿no? Vamos a ver un ejemplito de esto para poder entender la idea de esta última consecuencia. Aquí vamos a anotar un ejemplo. Entonces vamos a escribir lo siguiente. Voy a escribir acá, por ejemplo, 2 elevado al logaritmo en base 2 de 5. Entonces, fijémonos en este ejemplito lo siguiente, ¿no? La base de la potencia es 2, la base del logaritmo también es 2. Según esta consecuencia, el resultado automáticamente será el argumento, que en este caso es 5. Pero aquí también vamos a darnos otro ejemplo. Por decir, tendré x elevado al logaritmo en base x de w. Entonces, nuevamente observen que tenemos la base de x, la base x de la potencia es la misma base x del logaritmo. Y de acuerdo a esto, eso va a ser igual a w. De este modo, entonces, es necesario entender estas 4 consecuencias y cómo las vamos a ir aplicando a través de estos ejemplos. En adelante vamos a ver en otro video cómo se puede combinar estas 4 consecuencias para resolver y simplificar expresiones que tienen logaritmos.